Estas son 5 cosas que seguro no sabías de nuestro sistema nervioso central. El sistema nervioso puede transmitir señales a una velocidad de 100 metros por segundo. El 96% de las neuronas no están activas. Los seres humanos tienen cerca de 86.000 millones de neuronas, células nerviosas en el cerebro, pero solo el 4% se encuentra activo. Las demás están en reposo. Como reserva, el cerebro forma parte del sistema nervioso central, pesa aproximadamente 1,5 kilos y recibe el 25% de la sangre que bombea el corazón. Consume del 60 al 80% de su energía para mantener las neuronas funcionando. El sistema nervioso autónomo es el encargado del funcionamiento de los procesos corporales por los que no tenemos control, tales como la respiración, la circulación sanguínea, el ritmo cardíaco y la temperatura corporal. También hay neuronas fuera del cerebro. La mayor concentración de neuronas fuera del cerebro se produce en el sistema nervioso autónomo de la médula espinal. Según investigaciones realizadas en la Universidad Erasmus de Rotterdam, existen diferencias en el cerebro humano de los hombres y de las mujeres. Los resultados señalan a los hombres con un cerebro 14% más grande, pero más ineficiente a la hora de procesar información, mientras que el cerebro de las mujeres procesa la información de manera más organizada y eficiente. Los seres humanos pierden neuronas durante su envejecimiento, de ahí la existencia de enfermedades relacionadas con el sistema nervioso durante edades avanzadas, como por ejemplo el Parkinson y la enfermedad de Alzheimer. Creo que no fueron 5, fueron 7 y aún te faltan más cosas por saber. Hola, soy Carlos Guerrero Silva y en este capítulo vamos a conocer más de las enfermedades del sistema nervioso central. ¡Vamos! Aquí comienza Medicina Regenerativa, transformando vidas con el doctor Carlos Guerrero Silva. Capítulo 6. Bienvenidos. Enfermedades del sistema nervioso central. El sistema nervioso es el sistema más complejo del cuerpo humano. Funciona como un circuito eléctrico por medio del cual se transmite la información sobre el estado de todo el cuerpo. Es altamente organizado, dirige, supervisa y controla las funciones y actividades del cuerpo en general. Recibe información de los órganos sensoriales a través de los nervios, transmite la información a través de la médula espinal y la procesa en el encéfalo. Controla la mayoría de las funciones internas desde la respiración, la digestión, la secreción de hormonas, el movimiento muscular, la sudoración y hasta la circulación de la sangre. Todo esto mediante el envío de señales eléctricas y químicas entre células. El encéfalo y la médula espinal funcionan como centro de control. Reciben la información de los nervios y de los órganos sensoriales de todo el cuerpo. La procesan y envían órdenes como respuesta. En las enfermedades del sistema nervioso central, como el Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, parálisis cerebral, debemos empezar a conocer muy bien los síntomas. Por ejemplo, el Parkinson, que puede terminar en una demencia, que es lo más clásico, podemos empezar a sentir los temblores clásicos, sí, pero nuestros pacientes también empiezan a deteriorar todo su proceso cognitivo. En la esclerosis lateral amiotrófica y la esclerosis múltiple, los síntomas son mucho más a nivel muscular. Empiezan a perder fuerza, los músculos empiezan a saltar y sobre todo empiezan a tener disminución de las funciones finas. La parálisis cerebral, que es sobre todo en los niños pequeños, está dada a consecuencia de la hipoxia neonatal. Es decir, cuando el niño nace, no le llega la suficiente cantidad de sangre al cerebro oxigenada y empieza a tener un desarrollo muy lento. Inmediatamente no se ve, alrededor del año, cuando no están caminando, no se están parando, no se están sentando, ahí es donde debemos tener mucha atención en todos estos síntomas. Cualquier cambio, incluso la misma irascibilidad, la misma disminución de la atención, la pérdida de la memoria puede ser un síntoma de cualquier enfermedad neurológica. Las neuronas varían en tamaño y forma, dependiendo de su función y de la zona en que se encuentren. Cada hemisferio cerebral controla un lado del cuerpo. El hemisferio cerebral izquierdo controla el lado derecho del cuerpo. Además, está relacionado con su función verbal y la capacidad de razonamiento lógico, entre otros. Si esta zona se daña, se produce una dificultad para expresar y comprender el lenguaje. El hemisferio cerebral derecho controla el lado izquierdo del cuerpo. Está demostrado que en él se ubican la percepción, las emociones y la creatividad, entre otros.
La médula espinal se considera el tejido nervioso más extenso del cuerpo, pudiendo sus neuronas alcanzar hasta 1 metro de largo. Investigaciones concluyeron que cada día se generan 1.400 neuronas nuevas. La manera en que las neuronas se comunican es rápida y precisa. Entre ellas se envían señales en forma de ondas electroquímicas por medio de las células sensoriales y motoras. Conozcamos un poco más de las enfermedades del sistema nervioso central. Hablemos del Parkinson. El Parkinson es una enfermedad que se debe a la disminución de dopamina a nivel de unos núcleos que se llaman la sustancia negra, la sustancia nigra, allá en lo más profundo de nuestro cerebro, que controla todos los movimientos pequeños. Las primeras manifestaciones que se pueden llegar a identificar son los movimientos de temblor, esos movimientos erráticos, primero en las manos, luego dificultad para caminar. Todo eso empieza a ser parte del Parkinson. Pero lo más complejo de esta enfermedad es el deterioro progresivo hacia una demencia. De pronto todos conocemos sobre las demencias, la pérdida de las funciones. Incluso el paciente se puede mirar al espejo sin reconocerse, puede tener en la mano un cepillo de dientes, sabe que es un cepillo de dientes, pero no sabe para qué sirve. Empiezan a tener unos cambios de comportamiento muy importantes, empiezan a ponerse muy bravos por todo. Y todo el mundo dice, ay, es que mi papá, es que mi mamá, es que no entiende. Lo que sucede es que realmente no entiende qué le está pasando y se angustia. Y es terriblemente difícil para una persona reconocer que tiene ese tipo de enfermedades, porque es una enfermedad que me ataca en lo más profundo de mi ser, mi pensamiento, mis movimientos. Ese es el Parkinson. Y si hablamos de esclerosis múltiple y esclerosis lateral amiotrófica, acá tenemos que empezar a juntar dos grandes grupos de enfermedades. La enfermedad del sistema nervioso central, porque me ataca el sistema nervioso central, pero las enfermedades autoinmunes de las cuales ya hablamos. ¿Qué sucede ahí? Mis células empiezan a reconocer como extrañas las células que recubren los nervios. Eso se llama la mielina. Y se la come. Y empieza a hacer unos cortocircuitos impresionantes en los cuales, si yo estoy perfecto mentalmente y en mi cerebro no está pasando nada, los nervios periféricos sí se empiezan a deteriorar y a dañar. Y empieza desde acá, desde la parte cervical hacia abajo. Y me deteriora de una manera tal que incluso los movimientos faciales ya no los puedo realizar. Por supuesto, no voy a poder caminar, no voy a poder hacer mis funciones naturales como ir al baño, como moverme, como sentarme. Pero lo más complicado de todo es que como esta enfermedad ataca toda esta zona que se llama el bulbo, incluso puede llegar a deteriorar mi deglución. No puedo comer, no puedo pasar saliva y no puedo hablar. Esclerosis múltiple y esclerosis lateral amiotrófica. Enfermedades terriblemente degenerativas y rápidamente degenerativas para el sistema nervioso central. Acaban con una persona en muy poco tiempo. Y ahora vamos a hablar de una enfermedad del sistema nervioso central en los niños, la parálisis cerebral, producida en muchos casos desde el momento del parto. No les llega oxígeno al cerebro. En otros casos, los niños nacen bien y por problemas de hipoxia, porque se atoraron, porque hicieron una pequeña obstrucción o una gran obstrucción y una broncoaspiración y les queda su cerebro sin flujo sanguíneo durante un tiempo. ¿Qué sucede? La corteza cerebral, donde están las órdenes y los comandos para movimiento y para habla, se quedan como en una laguna, como si estuviera eso completamente oscuro y no se les desarrolla. Es como que si hicieran un pequeño infarto, lo que conocemos en los adultos como los accidentes cerebrovasculares. No es lo mismo, pero es para que ustedes entiendan. Queda una zona negra, una zona que no se desarrolla en el cerebro de los niños. Depende de donde lo ataque. Si es en la zona occipital, ahí tenemos toda la parte de la visión, pero en las partes temporales y parietales está toda la parte del conocimiento, la parte del habla, la parte motora. Son estos niños que antes no tenían absolutamente ninguna esperanza. Hoy en día pueden tenerla. ¿Por qué? Porque conocemos que estas enfermedades y estas características neurológicas pueden llegar a mejorar.
A los niños muy seguramente les tendremos que hacer cirugías ortopédicas, cirugías de cadera, cirugías en los músculos isquiotibiales, cirugías en el cuello de pie, para que ellos puedan llegar a mejorar su postura, que es lo primero que se debe mejorar si pretendemos que algún día se incorporen o se sienten. Pero son niños que ni siquiera pueden deglutir, que no tienen control de su cabeza, que no pueden sentarse. Estas familias, los padres y los cuidadores son los verdaderos héroes y se entregan toda su vida a ellos. Esperanzas para la parálisis cerebral. Y ahora presentamos Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, con el doctor Carlos Guerrero Silva. Y hoy voy a darle gusto a un paciente amigo que viene en tratamiento desde hace algunos meses con importante mejoría. Y Humberto me pregunta que si puedo contar alguna historia de algún paciente que haya tenido manejo con medicina regenerativa y haya mejorado. Humberto, recuerdo en este momento un paciente a mis inicios de la práctica con el cual le empezamos a hacer un tratamiento por una artrosis de rodilla. Este paciente además tenía Parkinson, por lo cual dijimos con la familia, involucrémoslo también en un tratamiento con ortobiológicos y células madre para ver qué sucede con el Parkinson. Un paciente de 72 años que estaba muy limitado, no podía casi ni caminar ni salir de su casa. Al poco tiempo, menos de 2-3 meses, me contacta su familia diciéndome, doctor, tenemos un problema grave. Mi papá quiere tener novia. Paciente de 72 años que tuvo una mejoría impresionante después de este tratamiento. Otros más, niños con parálisis cerebral. Estos niños que estaban completamente postrados, que con solamente una mirada fija por primera vez a su madre o a su padre y lanzarles una sonrisa, cambiaron esos rostros de tristeza por una felicidad infinita. Humberto, gracias por hacer parte de este proyecto SANA. Estaremos creciendo gracias a pacientes como tú. Continuamos, pero muy pronto más consultas express en Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, con el doctor Carlos Guerrero Silva. Gracias por tu tiempo. Gracias por ver estos mensajes de valor, sobre todo por compartir y aprender sobre el sistema nervioso central. Ya lo sabes, si conoces a alguien o si tú estás sufriendo de alguna enfermedad del sistema nervioso central, día a día la ciencia médica ha adelantado mucho más y con nuestros procesos de medicina regenerativa podemos llegar a tener una esperanza de vida. No te pierdas el próximo capítulo, donde hablaremos de enfermedades y lesiones producidas por el deporte. Así que, amigo deportista, amiga deportista, si te gusta el fútbol, el baloncesto, el golf, la natación, todas ellas pueden llegar a producir algún tipo de lesión. Recuerda, soy Carlos Guerrero Silva, tu guía y mentor en medicina regenerativa. Un abrazo inmenso y los espero en nuestro próximo capítulo. No se pueden ni siquiera expresar. No pasa nada.